La historia de Israel, tierra prometida, guerra y supervivencia en el corazón de Oriente Medio, entre desiertos, fronteras tensas y ciudades sagradas. Existe un país pequeño pero inmenso en significado, Israel. Para algunos, es la tierra prometida. Para otros, una nación nacida del conflicto. Pero nadie puede negar que su historia está marcada por la fe, la guerra y la supervivencia. Una tierra milenaria, todos pasaron por aquí. En el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano destruyó el segundo templo de Jerusalén. Fue el inicio de la gran diáspora judía. Millones de hebreos se dispersaron por Europa, África y Asia. Hace más de 3000 años. Según la tradición judía, Dios prometió esta tierra a Abraham, el patriarca de Israel. Sus descendientes formarían primero tribus y luego un reino, el reino de Israel. Jerusalén se convirtió en su capital espiritual, política y emocional. En cada oración, en cada celebración, repetían una promesa, el año que viene en Jerusalén. A lo largo de los siglos, sin embargo, esta tierra fue conquistada una y otra vez. Babilonios, persas, griegos, romanos. Durante casi 2000 años, el pueblo judío vivió sin un estado propio. Pero nunca olvidaron esa tierra. El sionismo y el regreso a casa a finales del siglo XIX nació el movimiento sionista, liderado por figuras como Zia de Er. El sionismo defendía una idea clara, que los judíos necesitaban un hogar nacional, y ese hogar debía estar en Palestina, su tierra ancestral. La población era mayoritariamente árabe, con una minoría judía creciente. En esa época, Palestina era una provincia del Imperio Otomano, y luego pasaría a estar bajo control británico tras la Primera Guerra Mundial. Entre 1880 y 1940, miles de judíos emigraron desde Europa a Palestina, comprando tierras, fundando granjas colectivas y construyendo comunidades. Pero la tensión con los árabes palestinos aumentaba. La idea de un hogar seguro para el pueblo judío ya no era solo una aspiración, era una urgencia. Jerusalén quedaría bajo control internacional. Los judíos aceptaron. Los países árabes no. El Holocausto y el nacimiento del Estado, la tragedia del Holocausto lo cambió todo. Entre 1941 y 1945. 6 millones de judíos fueron liquidados por el régimen nazi. El mundo entero quedó sacudido. En 1947, las Naciones Unidas propusieron un plan, dividir Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe. Al día siguiente, 5 países árabes le declararon la guerra. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel. Al día siguiente, 5 países árabes le declararon la guerra. Las guerras por la existencia, Israel ganó esa primera guerra, pero no sin un alto precio. Más de 700.000 palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares. Para los israelíes fue la guerra de independencia. Para los palestinos, la Nakba. La catástrofe. En 1967 estalló otra guerra clave, la Guerra de los 6 días. Israel derrotó a Egipto, Siria y Jordania en tiempo récord y ocupó Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, el Sinaí y los altos del Golán. El mapa cambió. El conflicto se volvió más complejo. El terror, las represalias, la construcción de muros y la expansión de asentamientos marcaron las décadas siguientes. Desde entonces, Israel ha estado en un estado casi permanente de tensión. Guerras con sus vecinos, atentados, operaciones militares y una ocupación que aún hoy divide a la comunidad internacional. Paz y violencia, una historia entrelazada. En 1979, Israel firmó la paz con Egipto, y más tarde con Jordania. Fue un rayo de esperanza en una región oscura, pero los conflictos internos continuaban. En 1987 estalló la primera Intifada, una revuelta palestina en los territorios ocupados. En 1993, los acuerdos de Oslo trajeron nuevas esperanzas, se reconocía la autoridad palestina, y se hablaba por primera vez de 2 estados viviendo en paz. Sin embargo, las promesas se rompieron. En 2000, una segunda Intifada sumió la región en más violencia.
El terror, las represalias, la construcción de muros y la expansión de asentamientos marcaron las décadas siguientes. Israel hoy, potencia tecnológica y polarización hoy, Israel es una de las economías más desarrolladas del mundo. Se le conoce como la Startup Nation por su innovación tecnológica. Tel Aviv es moderna, vibrante. Jerusalén, eterna e intensa. Jaffa, gobernada por Hamas, ha sufrido guerras devastadoras. Cisjordania está fragmentada por asentamientos y puntos de control. El sueño de dos estados parece cada vez más lejano. Pero al mismo tiempo, el conflicto con los palestinos sigue sin solución. Además, dentro del propio Israel, las divisiones internas crecen, entre judíos religiosos y laicos, entre askenazíes y sefardíes, entre árabes israelíes y judíos ultraortodoxos. Un país joven, pero lleno de heridas abiertas. ¿Hacia dónde va Israel? Un milagro para unos, un trauma para otros. Cada aniversario de su independencia es celebrado con fuegos artificiales y con protestas al otro lado del muro. La historia de Israel no es solo la de un país, sino la de un pueblo que volvió del exilio. Pero también llegará cuando ambos lados puedan ver al otro no como un enemigo, sino como un ser humano. Israel es contradicción, es fe y ciencia, guerra y esperanza, modernidad y tradición. Es una nación que nació de las cenizas del Holocausto y que sigue luchando, a diario, por encontrar su lugar en el mundo. Y quizá, como dijo una vez Golda Meir, la paz llegará cuando los árabes amen más a sus hijos de lo que nos odian a nosotros. Pero también llegará cuando ambos lados puedan ver al otro no como un enemigo, sino como un ser humano. Israel es una tierra, donde cada piedra tiene una historia, y cada historia, una herida. Entender su pasado no nos da todas las respuestas, pero nos acerca un poco más a entender este mundo tan lleno de cicatrices.